Les agradezco la invitación que me han hecho para compartir con ustedes algunas ideas sobre la santidad de los laicos. Quiero hablar de 4 puntos al respecto. Primero, clarificar qué es un laico. Segundo, la llamada al laico a la santidad. Tercero, ¿quién es el modelo de la santidad? Y cuarto, ¿en qué consiste la santidad para el laico? Entonces, el primer punto es clarificar qué se entiende en la iglesia por un laico. Laico en la iglesia católica es el bautizado que no es miembro de una comunidad religiosa, es decir, que no es un consagrado por medio de los votos y que no ha recibido el sacramento del orden sacerdotal en ninguno de sus grados. Es decir, no es diácono, no es sacerdote, ni es obispo. Y tampoco, repito, es un religioso perteneciente a un instituto reconocido por la iglesia. Es decir, aquellos que hacen votos y que viven en un convento o que pertenecen a un instituto de vida apostólica secular. Esos son los laicos. Es decir, todos los demás, todos los bautizados, todos los miembros del cuerpo de Cristo, todos los miembros de la iglesia que no son ni religiosos ni sacerdotes. Hecha esa clarificación, pasemos al segundo punto, que es la vocación universal a la santidad. Todos, dice el Concilio Vaticano II, todos, tanto los que pertenecen a la jerarquía como los que no pertenecen a la jerarquía, están llamados a la santidad. Más aún, esa es la voluntad de Dios, que seamos santos. Así lo dice San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 4. La voluntad de Dios es que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Entonces, hermanos y oyentes de la emisora mariana, antes, cuando digo antes, pues me refiero quizás a antes del Concilio Vaticano II, se pensaba que la santidad era para una élite, para un grupo particular, para, digámoslo así, unos privilegiados. Los religiosos, esos son los llamados a la santidad. Más aún, la iglesia es santa. Y cuando se dice la iglesia es santa, ahí están las monjitas en los monasterios consagradas a Dios. Ahí están los religiosos haciendo obras de caridad y de misericordia en el mundo. Ahí están los sacerdotes, los obispos, el Santo Padre, dedicados a las cosas de Dios. Ahí está la iglesia santa. Como que la santidad era de alguna manera un privilegio, algo que pertenecía a una élite, a un grupo escogido. Y el resto del pueblo de Dios, el resto de los miembros de Cristo, es decir, los bautizados que no eran ni religiosos, ni eran sacerdotes, como que no estaban llamados a la santidad. Y a lo mejor eso se refuerza, esa idea quedaba reforzada porque entraba uno a las iglesias y veía los santos. ¿Y quiénes eran los santos? Pues santos obispos, santos sacerdotes, santos religiosos, santas religiosas, santos monjes. Entonces, el hecho de que uno viera en las iglesias, en la iconografía religiosa, sobre todo santos que habían pertenecido a la vida religiosa,
o habían pertenecido a la vida sacerdotal, quedaba uno más aún con la idea de que la santidad era reservada únicamente para esa élite, para ese grupo, digamos así, privilegiado. Pero no, el Concilio Vaticano II, volviendo al Evangelio, volviendo al mensaje cristiano primitivo, nos hizo caer en la cuenta que todos los bautizados estamos llamados a la santidad. Más aún, que eso es lo que Dios quiere. La santidad es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios. Dios no nos ha creado para otra cosa distinta que para alcanzar la santidad. Entonces, a partir del Vaticano II, que volvió a la fuente misma del Evangelio, donde nos dice Jesús, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo. O como decía ahora, volviendo a San Pablo, que nos dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y volviendo incluso a los padres, como por ejemplo San Agustín, que decía a sus fieles, nuestro fin, es decir, aquello para lo cual existimos, aquello para lo cual hemos sido creados, es la perfección. Y esa perfección es Cristo. Entonces, el concilio, repito, volviendo nuevamente su mirada al Evangelio, volviendo su mirada a los escritos del Nuevo Testamento, volviendo su mirada a la doctrina de los santos padres como San Agustín, nos han hecho caer en la cuenta de que nacimos para ser santos, de que estamos para ser santos, que eso es lo que Dios quiere, que eso es lo que Dios desea, que esa es la voluntad de Dios, que eso fue lo que Jesucristo predicó en gran parte de sus anuncios. Fue esa invitación, ese llamado a la santidad. Él nos llama a todos a su viña, a todos exactamente, sin ninguna distinción. El llamamiento del Señor se dirige a todos los hombres que vienen a este mundo. No se dirige el llamamiento de Dios a la santidad únicamente a pastores, a sacerdotes, a religiosos, a religiosas, sino que se extiende a todos, cada uno en su lugar, cada uno en la misión propia que ha recibido, cada uno en la vocación propia que ha recibido. A cada uno se le llama la santidad. Al respecto de que todos estamos llamados a la santidad, voy a leerles un texto de San Francisco de Sales, que escribió una obra muy bonita que se llama Introducción a la vida devota. En esa obra, San Francisco de Sales nos hace caer en cuenta también que la santidad no es para una élite, no es para un grupo privilegiado, sino que todos los bautizados, todos los seguidores de Cristo, todos los cristianos, estamos llamados a ser santos, a construir nuestra santidad a partir de las gracias que hayamos recibido de Cristo. Miren este texto tan claro y tan bonito de San Francisco de Sales. La santidad debe ser practicada de una forma por el caballero, de otra por el artesano, por el criado y por el príncipe, por la viuda y por la soltera, por la doncella y por la casada. Hay que relacionar su práctica con las fuerzas, las ocupaciones y los deberes de cada estado.
Y si los casados no quisieran poseer nada, como los capuchinos, y el artesano pretendiese estar todo el día en el templo como los religiosos, y el religioso entregado a toda suerte de relaciones para servir al prójimo como el obispo, ¿no sería todo ello una santidad ridícula, desordenada e intolerable? Por lo tanto, al contrario, cada uno en su estado debe perfeccionarse. Veamos cómo en este texto que acabo de leer de San Francisco de Sales, el santo primero nos hace caer. Él habla con el lenguaje de su época y refiriéndose a profesiones de su época en el siglo XVI y XVII. Caballeros, artesanos, criados, príncipes, reyes, obispos, casados, solteros, viudos. En primer lugar, él dice, todos están llamados a la santidad. Pero al mismo tiempo el santo enfatiza en que cada uno se santifica viviendo su estado de una manera agradable a Dios. Dice ahí, el caballero no debe pretender vivir como el capuchino, ni el capuchino pretender vivir como el caballero. El religioso consagrado en el convento no puede pretender hacer las funciones del obispo, y en esa misión propia tiene que alcanzar la santificación. Entonces, eso va unido a la vocación universal de la santidad. Si todos estamos llamados a ser santos, todos los laicos, todo el pueblo de Dios llamado a la santidad, quiere decir eso que el estado de vida en el que uno se desarrolla es un camino válido para la santificación. Esa es una conclusión que me parece es sumamente importante y en la cual debemos reflexionar, a la cual debemos volver nosotros permanentemente. No hay unos estados, digamos, de primera y estados de vida de segunda en la iglesia. Es decir, no es más el religioso que el casado en cuanto a dignidad, en cuanto a invitación a la santidad. Como personas, como imagen de Dios, como obra de Dios, somos de la misma dignidad. El estado de vida es distinto, ciertamente. El religioso se consagra a Dios de una forma y se santifica de una forma, pero el casado, el soltero, la viuda, la esposa, también se santifican de una manera distinta, viviendo su propio estado, viviendo su propia vocación, viviendo la propia misión que el Señor les ha confiado en todo el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Entonces, repito, si todos estamos llamados a la santidad, eso significa que todos los caminos por los cuales avanzamos en esta vida son igualmente válidos e igualmente posibles para alcanzar la santificación. Es válido y es posible el camino de la vida religiosa. Es válido y posible el camino de la vida sacerdotal para alcanzar la santidad. Pero es igualmente válido y posible para alcanzar la santidad el camino del soltero, el camino del esposo, el camino de la esposa, el camino de la viudez, el camino del soltero y todas las profesiones en las cuales se desempeña la vida de cada uno de los laicos. Uno en la política,
en la cultura, en la educación, en lo social, en lo económico, en la fábrica, en la empresa, los lugares concretos en donde la vida del laico se desenvuelve, ese lugar concreto también es espacio propicio, válido para la santificación. Más aún, es allí, en ese espacio, en donde se debe labrar y conseguir la santidad. Porque el laico, como no es religioso y como no es sacerdote, su lugar propio es el mundo y las cosas del mundo. Entendemos por mundo y cosas del mundo, en este caso, los negocios y las actividades propias del mundo, la política, la ciencia, la tecnología, la educación, el arte, la cultura, el deporte, el comercio, en fin, todos los ámbitos de la vida de la sociedad. Eso es mundo en este caso. El lugar propio del laico, repito, al no ser un sacerdote el laico, y el laico tampoco es un religioso, una religiosa que están en el convento, que están consagrados a Dios por los votos. Entonces el espacio propio del laico es el mundo. Entonces, recapitulando este segundo punto de la universal vocación a la santidad, es decir, que todos en la iglesia estamos llamados a la santidad. Recapitulemos entonces las tres ideas centrales que hemos dicho en este punto. Primero, todos sin excepción llamados a la santidad. Segundo, si todos somos llamados a la santidad, eso significa que los estados, todos los estados de la vida por los cuales puede optar un bautizado, son caminos válidos y son caminos posibles para alcanzar la santificación. Y tercero, que el espacio propio del laico es el mundo, entendiendo por mundo la cultura, lo político, lo laboral, el comercio, el deporte, la técnica, la ciencia, todos los ámbitos que configuran la vida de la sociedad son los lugares, son los espacios en donde el laico desarrolla su vida, en donde el laico se desenvuelve como una persona que se proyecta y por lo tanto ese es el espacio en donde él se santifica, en donde él construye su edificio espiritual para alcanzar la perfección a la que todos estamos llamados. Entonces, sumamente importante me parece a mí ese segundo punto con esos diversos matices que estábamos señalando. Pasemos al tercer punto que les prometí en esta conversación sobre la santidad, y es ¿quién es el modelo de la santificación? Es decir, si se nos dice sed santos, si se nos dice todos estamos llamados a ser santos, ¿a quién tenemos que mirar? Es decir, ¿cuál es el modelo de la santificación? Y entonces no hay otra respuesta. No hay otra respuesta. El modelo al cual tenemos que mirar es a Jesucristo nuestro Señor. A Él es a quien tenemos que mirar. La santidad consiste en la unión con Cristo. Esto requiere, pues desde luego, un poco de explicación en la medida de lo posible. No deja de ser un tema muy profundo y difícil,
pero no obstante podemos hacer un esfuerzo, aun cuando tengamos en cuenta nuestras limitaciones, podemos hacer un esfuerzo por entenderlo. Miren, queridos oyentes, nosotros al principio fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que el catecismo llamaba o llama estado de gracia. Podríamos decir estado de santidad. Éramos santos delante de Dios y santos delante de nuestros hermanos. Eso era al principio, cuando el hombre no había roto su relación, su amistad con Dios. Pero sabemos que ese estado de gracia, esa imagen, digámoslo así, acabada, completa, perfecta que teníamos con Dios, no se había malogrado, no se había echado a pique por el pecado. Pues bien, conservábamos ese estado de gracia y de santidad. Pero sabemos que entró el pecado en el mundo. Es decir, el hombre se rebeló contra Dios. El hombre, de alguna manera, no quiso estar sujeto a Dios y quiso ser el mismo Dios. Porque dicho sea de paso, un paréntesis, en definitiva el pecado consiste en el rechazo de Dios, en el rechazo de todo límite que nos venga de fuera y en la pretensión a hacernos nosotros mismos medida, nosotros mismos ser señores y rebelarnos contra Dios y contra todo lo que implique subordinación o de alguna manera límite en cuanto a la verdad, en cuanto a la moral, en cuanto a la vida del hombre. Entonces, el hombre se rebeló y al rebelarse rompió su amistad con Dios y aquella imagen perfecta que tenía de Dios, aquella semejanza completa que tenía de Dios, se desfiguró, se deformó, se echó a pique. Es decir, el hombre se afeó o se distanció tanto de Dios que perdió su similitud, su semejanza con él. Es decir, perdió el grado de santidad que recibía de Dios, el grado de santidad del cual Dios le había hecho partícipe. Así, nuestros primeros padres, como decimos de una manera clásica, pues cayeron, es el hombre caído, el hombre en pecado, el hombre, como dicen algunos teólogos, el hombre adámico, es decir, aquel hombre que pecó y perdió su semejanza, no totalmente, pero sí quedó esa semejanza, esa imagen de Dios sumamente debilitada, sumamente malograda, desfigurada y deformada. Ese es el estado en que quedó el hombre después de pecar. Pero en aquel mismo momento, Dios previó su restauración. Dios previó su reconfiguración. Dios proyectó en aquel mismo momento la restauración del hombre. Dios proyectó en aquel mismo momento que el hombre recuperase esa imagen original en que había sido creado. Ahora bien, ¿cómo? ¿Cómo? Hermanos, esto no hay otra forma posible si no es por medio de su Hijo. Él es la imagen perfecta del Padre. Él es uno con el Padre. Entonces,
para recuperar nuevamente la imagen, era necesario tener la imagen viva de Dios. Y por eso Dios proyectó la encarnación de su Hijo. Dios proyectó la irrupción de su Hijo en el mundo, haciéndose uno de nosotros para mostrarnos la verdadera imagen, la imagen perfecta, la imagen acabada, la imagen por excelencia de Dios, que nos había creado a su imagen y semejanza. Entonces, al venir Jesucristo, al hacerse uno de nosotros, como dice San Juan, lo pudimos palpar, lo pudimos tocar, lo que pudimos ver y tocar con nuestras manos y ver con nuestros ojos, eso es lo que anunciamos nosotros. Ellos nos anuncian a Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, recapitulando esta larga idea, tendríamos Jesucristo, nuestro Señor, al venir a este mundo, Él, como es el Hijo del Padre, es la imagen perfecta del Padre y Él es el modelo. Entonces se constituye en la meta, en el modelo, en la forma que tenemos que adquirir los que fuimos deformados, en la imagen a la cual tenemos que volver los que perdimos la imagen. Por eso, algunos autores espirituales han hablado de la configuración con Cristo. Es decir, la tarea del cristiano es configurarse con Cristo. ¿Qué es configurarse con Cristo? Pues no es otra cosa que adquirir la forma, la figura de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Irnos formando, formarse uno cristianamente, o formación cristiana no es otra cosa que ir adquiriendo de una manera progresiva la forma de Cristo. La forma de Cristo. Por eso decimos, la santidad consiste en la unión con Cristo. Dicho de otra forma, es la configuración con Cristo. Dicho de otra forma, es la semejanza con Cristo. Entonces, la tarea de nuestro Señor Jesucristo es la reconstrucción del hombre. Es la restauración de la obra de Dios que se echó a pique por el pecado. Jesucristo, como repetimos muchas veces en las oraciones de Navidad y en las oraciones de Pascua, nos restaura, nos reconstruye, nos vuelve la imagen. Hay una frase muy profunda, muy repetida por los santos padres, los padres de la iglesia, los doctores como San Agustín, que es esta: Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Es eso lo que estamos diciendo, que Él vino a devolvernos la imagen que habíamos perdido, que Él vino a mostrarnos cuál es la verdadera imagen de Dios para que nosotros nos configuremos con esa imagen. Por eso, repetimos, Jesucristo es el modelo y el maestro de la santidad. Esa es la primera idea que tenemos que tener sumamente clara. De hecho, San Pablo nos dice claramente que debemos llegar a la imagen del hombre perfecto en su plenitud, que es Cristo. Ahora, Cristo se hace hombre porque quiere ser imagen y modelo para hombres. Por eso la encarnación, de alguna manera, digamos, la encarnación era necesaria, porque el camino que se necesita trazar para alcanzar la santidad es para hombres. Entonces, si viene un ángel
y nos dice, miren, yo soy la imagen perfecta de Dios, la imagen que ustedes deben recuperar, que han perdido, pues, hombre, un ángel, ah, es como algo muy elevado para nosotros, inalcanzable. Pero vino un hombre en todo semejante a nosotros, con una memoria humana, con un entendimiento humano, con una voluntad humana, con sentimientos humanos, con un cuerpo y un alma humana, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Claro, una humanidad de una manera única y perfectísima, unida a la divinidad, pero que no anula, que no disminuye nada su humanidad. Esa unión que en teología se llama unión hipostática, es decir, en una sola persona, la naturaleza divina y la naturaleza humana, perfectamente hombre, en una sola persona. Eso no niega ni disminuye en nada la humanidad completa, la humanidad perfecta, humanidad total, en todo semejante e igual a la de nosotros. Entonces, digo, queridos oyentes, era necesario de alguna manera que para recuperar la imagen de Dios, un hombre fuera quien nos mostrase cuál era esa imagen que debíamos adquirir. Y era nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en un segundo lugar, hermanos, nosotros tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Cómo descubrimos esa imagen? ¿Cómo la vemos y cómo la logramos? Miren, no hay otro camino tampoco, hay que mirar el Evangelio. Así de sencillo. Jesús se hizo hombre. Ahí lo tenemos. En el último sermón que él pronunció antes de su pasión, nos dijo, amaos como yo os he amado. Y antes de decir, amaos como yo os he amado, él sirvió y lavó los pies a sus discípulos. Y toda su vida fue de perdón, de entrega, de compasión, de misericordia, de ternura, de preocupación por la madre que sufre, de preocupación por el pobre que sufre, por el leproso, marginado, abandonado. Fue preocupación y perdón y bondad para la mujer que todos querían apedrear. Fue compasión y ternura y bondad para toda la multitud de enfermos que le llevaban. Fue compasión para las multitudes que veía hambrientas y cansadas y agobiadas y desorientadas, y se ponía a enseñarles, a mostrarles un camino. Es decir, toda la vida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida de entrega, de generoso servicio, de olvido de sí mismo, de un amor que siempre privilegió el bien de los otros por encima del bien particular, del bien privado, que es lo que nuestro Señor Jesucristo llama en el Evangelio abnegación o negarse a sí mismo para poder seguirlo a Él. Nos dice en el Evangelio que el que quiera seguirle debe negarse a sí mismo, abnegarse para buscar el bien del otro por encima del bien propio, del bien particular. Eso es abnegación, eso es negarse a sí mismo. En definitiva, lo que estoy diciendo es que nosotros vemos cómo fue Jesucristo y lo vemos en el Evangelio y lo vemos por todo lo que él hizo y dijo. Entonces, viendo a Jesucristo, vemos cómo es la imagen de Dios, que es Jesucristo.
Recordemos que en el año de la misericordia, el Papa Francisco publicó un documento que se llamó Vultus Misericordiae, es decir, el rostro de la misericordia, hablando de Jesucristo, que Jesucristo era el rostro de la misericordia del Padre. Es decir, el Padre es misericordioso. ¿Y quién nos muestra de una manera concreta cómo es ese rostro misericordioso del Padre? Pues Jesucristo. Entonces, hagamos una secuencia de ideas. Jesucristo viene a mostrarnos cuál es la imagen perfecta que debemos recuperar. ¿Cuál es la figura que se desfiguró en nosotros por el pecado y que debemos alcanzar? Para eso Jesucristo se hace hombre. Pero ¿qué es lo que nos muestra Jesucristo? ¿Cuál es la forma, la figura de Jesucristo? La misericordia del Padre. Por eso Jesús nos dirá, sed misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Después el mismo Jesucristo nos detalla de una manera concreta para hacernos entender esa misericordia del Padre que hace salir el sol sobre todos, caer la lluvia sobre todos, etcétera. Y así nosotros servir, amar, entregarnos sin distinción, sin discriminación de ninguna clase, a la manera de que el Padre es misericordioso, y esa manera fue la que nos mostró Jesús con su obra y con sus palabras. Entonces, la segunda idea que estamos desarrollando, después de dejar sentado que Jesucristo es la imagen perfecta del Padre y que tenemos que unirnos a Él para alcanzar esa imagen perfecta, la pregunta es ¿cómo? Y entonces no hay otro camino que mirar el Evangelio, mirar a Jesucristo. Mirar a Jesucristo para volver a recuperar esa imagen. ¿Cómo voy a recuperar yo una imagen que perdí si no tengo idea de esa imagen? Si no sé cómo es esa imagen. ¿Y cómo conozco esa imagen? Si no es mirando a Jesucristo, mirando el Evangelio, contemplando a Jesucristo, contemplando el Evangelio. No hay otro camino. No hay otro camino. Jesucristo nuestro Señor murió como vivió. En la cruz murió perdonando, murió prometiendo el cielo, la bienaventuranza eterna a un pobre, condenado, marginado y vituperado por todos, a un débil, a un pobre ladrón. Jesucristo murió poniéndose en las manos del Padre y así había vivido. Había vivido perdonando y amando. Y desde la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señal de su perdón y de su amor. Jesucristo murió ofreciendo su salvación a todos los que el mundo condena, como a ese ladrón. Y Jesucristo vivió confiando en su Padre y así murió. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, mis hermanos y queridos oyentes de la emisora Mariana, ¿qué figura tenemos que recuperar? ¿Qué forma es la que tenemos que recuperar? Porque la perdimos. ¿Con quién es que tenemos que configurarnos? Con Jesucristo. ¿Y dónde vemos a Jesucristo? En el Evangelio. Por eso, lo primero que tenemos que hacer, si hablamos de algo práctico ya y no tan teórico, tan nocional, es volver al Evangelio. Volver al Evangelio. Volver a Jesucristo. Volver a Jesucristo. El casado, el soltero, el sacerdote, el religioso, la religiosa, en los medios en que nos desenvolvemos, el laico en los medios sociales del mundo, como decíamos hace un rato, el sacerdote en las cosas de Dios, el religioso consagrado, todos, para todos, el modelo es Cristo. Para todos, no hay otro camino que la unión con Cristo. Entonces, no podemos hacer otra cosa más indicada
que volver a Jesucristo y descubrir la imagen perfecta de Cristo en el Evangelio, en su modo de ser, en su modo de obrar, en su modo de comportarse con todos, e ir configurándonos de esa manera con Él. No podemos amarle si no le conocemos. Y otra cosa práctica, además de volver al Evangelio y verle para ir adquiriendo su imagen, es si queremos amar a Jesucristo y queremos conocerle, hablemos con Él. No hay otra manera tampoco. Habla con Jesucristo y así lo conoces mejor. Y entre más lo conozcas, más lo amas y más sientes necesidad de su presencia. Habla con Jesucristo todos los días en la oración. Es exactamente lo mismo que pasa con una persona. Con una persona uno se encuentra un día por la calle, o no, hola, ¿qué hubo? ¿Qué más? Al día siguiente comparten más, al día siguiente comparten más. Entre más compartan, entre más dialoguen esas dos personas, más se van a conocer. Y entre más se conozcan, brota un cariño, una amistad mutua. Y esa amistad puede seguir cultivándose hasta que lleguen a ser verdaderos amigos y verdaderos seres que se complementan y que comparten su vida, no necesariamente como pareja, sino como amigos en Jesucristo, que se preocupa uno del otro, que hay cariño, que hay vínculos profundos, pero a ese estado se llegó por un diálogo permanente. Así exactamente es con Jesucristo. Si no dialogamos con Él, no llegamos a conocerlo, y si no llegamos a conocerlo, no llegamos a amarlo. Habla con Él y habla cada día más con Él y verás cómo llegas a conocerle más y amarle más para alcanzar esa configuración con Él. Referirme al último punto que les había prometido. El primero fue ¿qué es un laico? El segundo, que todos estamos llamados a la santidad. El tercero, ¿quién es el modelo de la santidad? Jesucristo nuestro Señor. Y finalmente, ¿en qué consiste esa santidad? Mirando a Jesucristo, ¿en qué consiste esa santidad? En la caridad perfecta. ¿En qué consiste la santidad? En el amor perfecto. Miren, a veces uno dice, no, uno piensa, santo es aquel que está en el templo todo el día con las manos levantadas a Dios. No necesariamente. O santo es aquella persona que tiene unas virtudes extraordinarias y cura a los enfermos, o tiene don de profecía, o tiene don de conocimiento extraordinario. En fin, asociamos la santidad a fenómenos extraordinarios, como éxtasis, visiones, capacidad de herencia, expresiones o experiencias místicas de altísimo nivel. Y entonces uno se pone, no, yo en la buceta todos los días. No, que santo, no me queda tiempo para ir a la iglesia, sino únicamente el día domingo. Entre semana salgo a las 4 de la casa, llego a las 10 de la noche, solo el día domingo voy a la iglesia. No, ¿yo qué? No, la santidad, ¿eso qué? Eso no es para mí. Yo en el colegio, en la universidad, en el comercio, en la calle, en el mundo de la cultura, de la política, no, para mí no es la santidad. Eso es lo primero que hay que quitar de la cabeza. La santidad consiste en la caridad perfecta. Cuando Jesucristo, nuestro Señor, nos dice en el Evangelio, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo, no se está refiriendo a una perfección en su sabiduría, que tengamos una sabiduría
total, plena, absoluta como la sabiduría de Dios. En eso no podremos nunca ser como Dios. No se nos pide que seamos perfectos en su omnipotencia, en el poder de Dios, que todo lo puede. No, no se nos pide una omnipotencia divina. No podremos llegar nosotros como criaturas a tener el poder que tiene Dios. Entonces, cuando se nos dice sed perfectos como es perfecto vuestro Padre, ¿a qué se refiere? A que nos asemejemos a Él en la misericordia, en la caridad. Y en eso sí podemos. Si no pudiéramos, Jesucristo no nos habría dicho, amaos como yo os he amado. Es decir, de la manera que yo amé. ¿Y cómo amó a Él? Hasta el extremo. Nos amó hasta el extremo. ¿Y cómo demostró ese amor hasta el extremo? Pues bien, de una manera pues heroica y extraordinaria, que fue dando la vida por nosotros. Ese es el amor ya en el último grado, como Jesucristo mismo dijo. Amar es nadie tiene amor más grande que el que da la vida por quien ama. Entonces, el grado supremo de la caridad, del amor a Dios y del amor al hermano, se expresa como Jesús dando la vida por los que sean. Pero, si no llegamos a ese grado, por ejemplo, el de los mártires que derramaron su sangre por el Evangelio y por Cristo, o a ese grado como San Maximiliano María Kolbe, que entregó su vida en vez de la de un padre de familia que tenía esposa e hijos que alimentar, y él dijo, no, me entrego más bien yo por él. Si las circunstancias, o más bien la gracia de Dios, porque es un don de Dios el martirio, si no recibimos la gracia del martirio, si nosotros podemos amar sirviendo, dándonos, entregándonos, haciendo de nuestra vida una donación permanente, haciendo que nuestra existencia sea, como dicen algunos teólogos, una proexistencia, es decir, existo para otros. Esa es la proexistencia. Mi existencia está en función de los otros, así como la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Su existencia fue una proexistencia. No existió para sí mismo, para sus propios intereses, sino que hizo de su existencia una proexistencia, es decir, una entrega continua a los demás. Entonces, caridad perfecta consiste en eso. Amar, amaos como yo os he amado. Ese mandamiento es para todos sin excepción, todos. Aquí volvemos a la vocación universal de la santidad. Amaos como yo os he amado es para los sacerdotes, para los obispos, para los frailes, las monjas que están en los conventos, pero también es para el casado, para el soltero, para el viudo, para el joven universitario, para el niño. Amaos como yo os he amado. Es en la vida matrimonial en donde se tiene que vivir ese precepto. Es en la vida sacerdotal, es en la vida del laico soltero, en la vida del viudo. Allí, amaos como yo os he amado, adquiere formas concretas, expresiones concretas y distintas entre un estado y otro, pero en definitiva es el mismo mandamiento del amor para todos. Y en eso consiste la santidad. Es decir, el esposo que ama a su esposa, que ama a su familia y que se entrega por ellos, está santificándose por ese camino matrimonial, porque está cumpliendo el precepto más importante, fundamental de la ley de Dios, que es amaos como yo os he amado. Y así el religioso, así el sacerdote, así el viudo, la viuda, el soltero, todos, si en nuestro propio espacio, si en nuestro propio lugar, desde la vocación que cada uno ha recibido, vive ese mandamiento del amor, la caridad perfecta, entonces se está construyendo el edificio de su propia santificación, está alcanzando, labrando su propia santificación con la gracia de Cristo y está respondiendo a la voluntad
de Dios sobre nosotros, que es nuestra propia santificación. Miren la Madre Teresa de Calcuta, por hablar de una santa que está cercana en el tiempo a todos y a muchos quizás de los que estamos oyendo este programa. La Madre Teresa de Calcuta, que hizo amar y servir a los últimos, a los más pobres, a los más enfermos, a los abandonados, a los marginados, a los tirados por la calle, enfermos, que nadie recogía, que nadie atendía. Ella lo que hizo fue amarles, servirles, ver en ellos a Jesucristo, a Jesucristo nuestro Señor, verlo ahí. De esa manera ella se configuró con Cristo. De esa manera ella se asemejó a Cristo en el servicio y en el amor y logró la santificación. De ella no conocemos grandes milagros durante su vida, a no ser ese gran milagro de reconocer a Cristo presente en el pobre, en el enfermo, en el abandonado. Pero grandes prodigios o éxtasis que tuviera o cosas extraordinarias que hiciera, no. Una mujer que veía a Cristo en los pobres, en los humildes, en los abandonados, y allí le servía. Y de esa manera se configuró con el Señor. Bueno, pues esto es unas ideas muy genéricas hemos dado sobre la santidad, en qué consiste, quién es nuestro modelo, a quién tenemos que mirar y en qué consiste santificarnos, viviendo la caridad perfecta en el estado propio en el que se desempeña la vida de cada uno. Podríamos seguir dando ejemplos, seguir hablando, leyendo textos, pero entiendo que el tiempo ya se nos está agotando. Como el tema era la santidad de los laicos, no sobra decir, como para motivación de todos, que últimamente, pero no solamente últimamente, sino desde el principio, grandes santos han sido laicos. Aun cuando no se hiciera mucho énfasis en la santidad de los laicos, no obstante, los grandes santos han sido laicos. Empecemos por la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María no fue monjita, no fue religiosa en un convento, no fue sacerdote, no fue obispo. La Santísima Virgen María, una madre de familia, una esposa. Y San José, laico, un esposo, un padre, laicos, laicos. No eran religiosos ni eran del clero de la vida sacerdotal, eran laicos. Y esos son modelos acabados de santidad. Después, muchos de los primeros mártires que derramaron su sangre por Cristo, no eran sacerdotes, ni monjes, ni ascetas consagrados a Dios. No, eran laicos del pueblo de Dios, mujeres que vivían su vida cristiana, cristianos que vivían por Cristo y por el Evangelio, y que por ser cristianos derramaron su sangre por Cristo, fueron martirizados, derramaron su sangre por Cristo y eran laicos. Los primeros también, muchos de los primeros santos confesores, como Santa Mónica, por ejemplo, una madre de familia. Los padres de San Gregorio Magno, un par de esposos del siglo V, Aquilino y Priscila, para si volvemos un poco antes de estos, eran compañeros colaboradores de San Pablo, eran unos laicos, Aquilino y Priscila, colaboradores de San Pablo. San Isidro Labrador y su esposa Santa María, esposos laicos, y así muchísimos otros reyes, por ejemplo, San Luis, rey de Francia, Santa Isabel de Hungría, pero personas humildísimas y sencillas, como acabé de decir, San Isidro Labrador, laicos. Y finalmente, unos beatos en el siglo XXI. Ahorita, hace 2 años, el Papa Francisco beatificó en el año 2020 al beato Carlo Acutis. ¿Quién era Carlo Acutis? Un jovencito que nació en 1991 y murió en el 2006, a los 15 años. Y en los 15 años que vivió, se santificó y fue un muchacho común y corriente, amante del deporte, de la cultura, del internet, pero amante también
de Jesucristo en la Eucaristía y de los pobres. Ahí descubría a Jesucristo en los pobres, a quienes socorría, a quienes compartía lo de sus onces, lo que tenía para comer él en su escuela, en su colegio, y lo socorría a los necesitados, y difundió la devoción a Jesucristo en la Santísima Eucaristía por medio del internet, y de esa manera fue un joven ejemplar, virtuoso, santo, y acaba de ser ya elevado a los altares en el 2020 y es un laico. Entonces, y hay muchos esposos en este momento, parejas de esposos que están en vías de santificación, y muchos otros laicos jóvenes, muchachos, muchachas que están en caminos hacia los altares y que no han pertenecido ni a la vida religiosa ni al clero y están en vía de santificación, para que nos animemos todos. Yo creo que ya hemos terminado, se nos agotó el tiempo. Les agradezco mucho su atención. Espero que estas ideas así genéricas que he compartido con todos nos sirvan de alguna o de otra manera en nuestro camino de santificación. Muchas gracias.